tal? Muy buenas noches. Llegó el lunes y llegó Sin Fronteras a la pantalla de TV Ciudad junto a Maite Sarasola. ¿Cómo le va? Jano Gabar, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. Y hoy con un tema que ha estado prácticamente dando vueltas durante toda esta semana a nivel mundial. Sí, varios temas, varios encuentros luego de lo que fue la cumbre del G7, que contó con la presencia especial del Papa Francisco. También la cumbre por la paz en Ucrania, que se desarrolló en Suiza, y también las elecciones parlamentarias en Europa. Vamos a hablar justamente sobre cómo se para este bloque ante lo que es el escenario global actual. ¿Cuál es el rol de este continente en la disputa geopolítica? ¿Cómo afecta a nuestra región y en particular al Uruguay? Es lo que vamos a tratar de desentrañar en esta edición de Sin Fronteras. Comenzamos, como siempre, recibiendo a Álvaro Padrón, analista internacional. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, hablábamos de una agenda intensa, ¿no? 2 cumbres, también hubo elecciones en Europa. Esto en el marco de 2 conflictos grandes, ¿no? ¿Te parece que se está encaminando hacia alguna solución de algún tipo o son encuentros que no le ves mucho? La verdad es que no. Futuro? Yo creo que se parece más a lo que nos anunció el secretario general de Naciones Unidas al principio de año, ¿no? Una época de caos, porque es como la multiplicación de eventos con pocos resultados. Y la verdad que ya no saben cómo hacer más espectaculares estos eventos, ¿no? No es que falten personajes, no es que no se invierta muchísimo dinero en hacerlos, en lugares estratégicos. Está todo dado para que se suponga que esas cumbres tienen que hacer van a hacer lo que tienen que hacer, y sin embargo después todo sigue igual. Y creo que habla de una época en donde efectivamente hay una crisis de gobernanza, dicen los teóricos, ¿no? De lo que está pasando es que el orden mundial no da cuenta de los desafíos que tenemos. Y yo coincido mucho, miren, si lo dice el secretario general de Naciones Unidas, que es precisamente el organismo que resume la voluntad universal en ese sentido, y la señal de que esto es así es que la ONU tiene muy poco que ver con estas 2 cumbres, por ejemplo. Entonces, es parte de la crisis de esa organización que debería conducir un proceso, tanto sea para resolver guerras como para resolver cuestiones como las que se planteó el G7, ¿no? En términos geopolíticos. Entonces, a mí me parece que esto es más la demostración de que estamos en ese momento de caos, donde el poder está muy repartido. Faltaba la mitad del mundo a cualquiera de las 2 cumbres. De este lado del planeta nos muestran como si esto fueran las cumbres, ¿no? G7, pero a ver, sobre todo para quien no lo tenga muy presente, el G7 es Italia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido y Estados Unidos. Y se cuela ahí la Unión Europea, a pesar de que varios de los países que nombré son de la Unión Europea, pero como bloque es Occidente con Japón. Entonces, es una parte del mundo que hasta hace un tiempo era enorme, quizá el 70-75% del planeta, pero hoy del otro lado están los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y 10 más, que lo hablábamos hace un tiempo en el programa, que se sumaron. Entonces, la mitad del mundo no estaba en esta cita, que antes era súper poderosa, se reunía el G7 y era lo que iba a pasar, ya veíamos lo que iba a pasar, y sin embargo ahora no es así. Y entonces yo creo que es eso, ¿no? Estamos en el medio de la transición, y nos cuesta mucho entonces encontrar un lugar donde se lauden temas, porque la transición es eso, es un momento gris, digamos, donde el poder está repartido, en disputa, y se requiere de un nuevo orden mundial. Esto no es una guerra fría, porque dicho como yo lo dije, parece que hubiera 2 bloques, y en realidad, si lo queremos simplificar, es la disputa entre Estados Unidos y China, pero es mucho más, y no es una guerra fría porque no hay en debate 2 sistemas, es más una disputa por la hegemonía en todos los planos. La comercial ya está casi resuelta, la tecnológica en el medio, ahora aparece la militar en las guerras. Entonces, yo te diría que estamos lejos de encontrar en este tipo de eventos una solución, porque ni están todos los países, ni están todos los intereses,
Y finalmente lo que no hay es voluntad política, porque lo que no hay es conducción política hoy de los temas, y lo que aparecen son sumas de interés. Entonces, el único punto que apareció con claridad y conecta tanto al G7 como a la Cumbre por la Paz fue usar los fondos congelados de Rusia. Cómo podía haber una reunión, digamos, que encontrar una salida si una parte de lo que iban a hacer era No utilizar los presente, recursos claro, de los dos países en conflicto, ¿no? Entonces, ese sí que fue un tema que unió las dos cumbres, porque el G7, si bien tenía un montón de otros temas, lo más conocido fue que utilizaran los 50.000 millones de dólares que tienen, digamos, confiscados de intercambio comercial con Rusia antes de la guerra, para hacerle el apoyo tan demorado a Ucrania. Y creo que eso sí apareció en el G7 y por supuesto después con mucha fuerza en la reunión de la Cumbre por la Paz, que era claramente una cumbre organizada desde la perspectiva de Ucrania, ¿no? Álvaro, en los próximos bloques nos vamos a meter de lleno particularmente con la Unión Europea. ¿Cómo está parada en esta disputa geopolítica? Lo hemos hablado algunas veces, pero han ocurrido una cantidad de cosas en estos días que vinculan directamente a Europa con ese rol. Sí, mal parada. Vamos a tener ahora 2 bloques con el embajador de la Unión Europea. Seguramente va a ser muy cuidadoso con algunos comentarios, pero yo creo que Europa está viviendo una crisis profunda, ¿no? Que tiene que ver con lo incómodo que le resulta un papel en esta transición hegemónica. Pertenece a Occidente, pero es de alguna manera un vínculo territorial muy fuerte con lo que es Eurasia. Fue parte de una política histórica, sobre todo de Alemania, de evitar volver a tener un quiebre en esa lógica. Estados Unidos en ese sentido es mucho más directo y por lo tanto el que Europa haya ido perdiendo independencia y autonomía en esa disputa geopolítica es un problema para el planeta, porque nos fortalece más la lógica bilateral que una lógica multipolar. Y yo creo que está incómoda. La guerra la incomodó más. Claramente con la guerra Europa terminó mucho más cercana a la estrategia de Estados Unidos, rompió un poco esa tradición que empujaba a Alemania, particularmente Merkel, de tener una relación estratégica, no solamente política, sino también energética, por ejemplo, con Rusia. Entonces, se ha ido de alguna manera corriendo hacia esa lógica Europa. Recuerden a Macron diciendo que la OTAN tenía muerte cerebral. Y hoy la resucitaron y controla, y es gran parte del problema de la guerra. Después hablamos de cualquier otra cosa, pero hay un problema objetivo, que es que la decisión de Ucrania de integrarse a la OTAN produjo un efecto en Rusia que era inevitable, de desconfianza y de decir hasta acá llegan. De hecho, la condición de Putin actualmente, entre otras, además de lo territorial, para resolver la paz, es que Ucrania salga, no entre finalmente a la OTAN. Entonces, Europa está muy incómoda. Europa además ha tenido mucha dificultad para encontrar su espacio en esta lógica entre China y Estados Unidos. Últimamente está teniendo una política más parecida a Estados Unidos de esta especie de neoproteccionismo, una paradoja de la época, ¿no? China comunista defendiendo el libre comercio y Occidente, sobre todo Estados Unidos y su visión liberal del libre comercio, haciendo un planteo de proteccionismo y de encierro. Pero ese es el mundo en que estamos viviendo. Entonces, a Europa le cuesta mucho eso, y si faltaba algo, este tipo de elección, ¿no? Que yo creo que ahí el resultado y el mal humor de la sociedad europea no tiene tanto que ver con la geopolítica, sino con la situación interna de los países, particularmente con la crisis del 2008. La política doméstica. Sí. Todos los países nos consumimos en política doméstica, ¿no? Nosotros hacemos un gran esfuerzo en este programa. Pero hablamos de eso, de que estaban más preocupados los europeos Sí. hoy por la política doméstica que lo que estaba pasando a su alrededor. No tengas duda. Bueno, estuviste allí y es un clima que se nota. Quizá mientras más te acercás al este hay más preocupación, hasta por una cuestión de migrantes y demás. Pero yo creo que desde el 2008 quedó marcada una lógica que en América Latina estamos acostumbrados, que es la desigualdad. Y el hecho de que haya un golpe económico que afecte a sectores que estaban poco acostumbrados en la sociedad a pasarla mal. Y se acuerdan, ¿no? La burbuja inmobiliaria, todo lo que significó un robo absoluto de esos estados, porque al final se cubrieron con recursos públicos las cosas que hicieron los bancos.
Eso hasta el día de hoy pesa mucho en la sociedad, que está respondiendo de una manera política compleja, ¿no? Respaldando sectores de ultraderecha, demagógicos, que incluso cuestionan a la propia Unión Europea. Sí. Todo un asunto que, bueno, voy a dejar que sea un poco el centro, la entrevista con el embajador, pero es evidente que no es solo un problema desde el punto de vista de la orientación política para las políticas nacionales. Hay en estos sectores una actitud anti-europea de recuperar nacionalismo, hay un discurso... Hoy Le Pen dijo, por ejemplo, que Ucrania nunca le va a ganar la guerra a Rusia. Sí, y escuchen lo que dice Trump. Es complicado porque nos cuesta entender las categorías de esas fuerzas políticas, incluso en términos internacionales. Y en términos domésticos es un discurso muy demagógico, muy popular, populista, que está teniendo resultados electorales, no solamente a la hora de votar autoridades nacionales, sino lo que acaba de pasar, que es la votación hacia el Parlamento Europeo. Entonces, la pregunta es qué tipo de Europa vamos a tener en breve con esta ecuación. En estos días se tiene que resolver las autoridades de la Unión Europea. Es bastante probable que haya continuidad, porque eran los sectores de centro que estaban gobernando y que, por lo tanto, termina habiendo un equilibrio de ese estilo. Va a cambiar el comisario de Asuntos Exteriores, que era un español, Josep Borrell, y eso también nos va a importar luego para ver qué política exterior va a tener Europa, particularmente con América Latina. Siguen pagando el precio del Brexit, que fue un costo altísimo para Europa, y el resultado final es una Europa menos potente, una Europa menos presente, y por lo tanto es un problema para el planeta, es un problema para una región como la nuestra, que necesita de contrapesos medianos para este necesario equilibrio entre dos elefantes como son China y Estados Unidos. No podemos volver a permitirnos una lógica bipolar en el mundo, no podemos tener solo como opción elegir uno de los dos bandos. Es muy importante que aparezcan regiones que puedan plantear otras perspectivas. Ahí podría estar América Latina, por ejemplo. América Latina y Europa. Deberían estar pensando eso, pero parece que ambas regiones se consumen muy hacia adentro de sus mercados domésticos, de su política interna, sobre todo fragmentada en países. Eso que Europa inventó, que es la supranacionalidad, hacer un bloque, está en crisis. Y eso que de alguna manera muchas regiones tomamos como modelo, nos está costando mucho construir, y encima si, entre comillas, modelo, no me gusta el término, pero falla, más difícil todavía. Entonces, el fracaso, la no concreción del acuerdo Unión Europea-Mercosur es una demostración, porque si no camina ese tipo de relación de bloque a bloque, te va quedando los acuerdos de libre comercio, los TLC famosos, Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso es una orientación más desde el estilo de Estados Unidos, pero también lo es de China, con su estrategia. Entonces, necesitamos otras formas de insertarnos en el mundo, otros valores, otra visión sobre la importancia de la democracia, los derechos humanos, el papel de las instituciones, el medio ambiente. Bueno, ahí el tema de cambio climático con el tema de los verdes que votaron peor. Sí, por eso y digo también que el escepticismo que tiene muchas veces la ultraderecha respecto a las cuestiones ambientales. negacionismo, sí. directamente. Entonces, una Europa que retroceda en ese sentido es un problema no solo para Europa, es un problema para el planeta y es un problema para una interlocución con América Latina que pretende instalar esas agendas. Álvaro, siguiendo con otra cumbre entonces, ¿cómo viste la cumbre por la paz para Ucrania que se desarrolló en Suiza? Y yo te diría mucho ruido y pocas nueces. Pero era obvio, porque a mí me dicen 92 países, de los cuales 80 aprobaron una declaración, parece enorme, ¿no? De vuelta, es la mitad. La mitad de lo que hoy, quizá no numéricamente, pero en términos de población, PBI y sobre todo de peso geopolítico, estaba la mitad del mundo allí. Entonces no se puede hacer una cumbre sin la mitad. Después está en la retórica que todo el mundo quiere tener de los que estuvieron allí, particularmente de Zelensky, de que fue un éxito, pero esta guerra no se resuelve ni por las armas, ojalá, a menos que a alguien se le ocurra utilizar las nucleares, se tiene que resolver con una negociación. ¿Ustedes conocen alguna negociación en donde una de las partes que tiene que negociar no venga y no esté invitada? Entonces es insólito. La verdad que a mí me sorprende que no se trabaje más en profundidad esa idea y que se haya hecho una especie de show, un enorme gasto político, ni que hablar económico, para algo que no tiene un resultado práctico. No tiene un resultado práctico. Está en problemas Ucrania, ha tenido muchas dificultades para recibir fondos. Estados Unidos los tenía incluso congelados. Entonces, aquí esta movida
de alguna manera fue como un gesto de la comunidad internacional de este lado para decir, miren que no les soltamos la mano. Pero hay un problema hoy en la ecuación militar que, repito, no tendría que ser la forma en que esto se resuelva. Entonces, es bastante comprensible los países o que no fueron, el caso de China, ni que hablar que Rusia no estaba invitada, entonces, o los que estuvieron y dijeron, no, vamos, no firmemos algo que nos sirve. Y ahí aparece Brasil, aparece México, aparece la India, Sudáfrica, Arabia Saudita, no es casual, todos los que están en los BRICS. Entonces, si no se reconoce que hay que respetar el nuevo equilibrio, incluso esto va a ser motivo de la discusión de la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas, cómo se encuentra un nuevo equilibrio, porque si no, seguiremos teniendo instituciones o cumbres que no van a servir, porque una parte no los va a aceptar, no va a sentirse representado en las decisiones. Yo creo que lo que puede haber quedado como valioso, ellos son expertos en eso, es lo que algunos llaman el camino suizo. Fue en Ginebra, ellos tienen una historia sobre generar algo parecido a Uruguay, ¿no? Un país chico que nadie le tiene miedo a que esté jugando en términos de poder, que se puede manifestar como un lugar de consenso. Ese camino ahora tiene 3 patas, hay que ver si funciona. La primera es que se siente en la mesa el gobierno ruso, obviamente, que también aparezcan los respaldos que tiene a nivel internacional. Entre comillas, los chinos siempre se cuidan mucho de decir, los chinos dijeron, nosotros por supuesto que estamos a favor de la paz, hubiéramos querido ir, pero no nos pareció oportuno, esa capacidad que tienen los chinos de diplomacia. Pero lo cierto es que la cumbre ya sabíamos desde el momento que arrancó que no iba a poder encontrar una solución. Hay 2 cosas que sí están planteadas muy fuertes y se dicen poco. Una es que ahí se trabajó mucho la idea de la seguridad nuclear. O sea, porque ese ya no es un problema de Rusia y de Ucrania. Si se escala a ese nivel la guerra, el problema es para toda Europa y por eso, y para todo el mundo. Entonces el tema nuclear empieza a ser una preocupación y eso estuvo muy presente en esa discusión. Y lo otro, garantizar la libre navegación. Que nos escuchan decir, ¿qué tiene que ver? Mucho. Porque empieza a haber problema con los alimentos, con productos que vienen de esa región. Bueno, la situación del Mar Negro cambió radicalmente, es decir, el estrecho de Kerch lo maneja totalmente Rusia, que es el que une justamente a Crimea con el territorio ruso, por decir un caso, ¿no? Sí, Es sí. decir, le queda un solo puerto a Ucrania, que es Odessa. Ahí está una de las claves que uno dice, ¿qué tendrá que ver ese punto con algo tan grande como una cumbre de la paz? Bueno, tiene que ver con los intereses. Varios países fueron a esa reunión diciendo cuidado con las armas nucleares y cuidado con el desabastecimiento, el encarecimiento, acá aparece la inflación, el costo de los alimentos y todo eso después produce problemas al interior de los países porque la gente no asocia necesariamente que ese problema es una guerra, se lo echa culpa del gobierno nacional, así está Francia metida en el lío que está, ¿no? Entonces, y puedo seguir, porque repito, al final la democracia y los votos están adentro de los países. Y muchas veces esas decisiones que no son tomadas adentro de los países afectan a gobiernos enteros, a la opinión pública. Entonces, increíblemente, uno veía la Cumbre por la Paz y, sin embargo, 2 cosas que se metieron, se colaron y fueron mucho más discutidas que otras, terminaron siendo aspectos mucho más generales. Capaz ahí estaba el objetivo, en realidad. Y bueno, de alguna manera, seguro que algunos fueron con ese tema en la agenda más que preocupados por la paz. Álvaro, viniendo a la región, tenemos una variedad de posiciones en cada uno de los foros que se están desarrollando. ¿Qué muestra esta realidad y cómo nos deja parados? Y ya te pregunto también si es un buen preámbulo para la cumbre del Mercosur, por ejemplo, que está también bastante discutida. Y no es un buen preámbulo porque lo que pasó otra vez es la falta de consenso y de una posición unificada. Ni siquiera puedo decir consenso porque no hubo ni siquiera conversaciones, ¿no? O sea, no es que no haya consenso, no hay ni siquiera lo previo a un consenso que es juntarse. Fueron los países con posiciones distintas, no hay alineamientos ideológicos. Chile firmó, por ejemplo, el gobierno de Boric firmó la declaración, no lo hizo Brasil, no lo hizo México, no lo hizo Colombia, la firmó también Uruguay, Paraguay, Ecuador, no la firmó Brasil. Entonces, no acumula, ¿no? O sea, nos está costando ir a lugares tan importantes con posiciones consensuadas. Si me apuran, yo diría que esta no me
complica tanto como la cumbre del futuro de Naciones Unidas. Ahí sería un desastre que no haya por lo menos un intento de construir una posición conjunta. Es demasiado importante lo que hoy se está definiendo a escala internacional como para no tener previamente un trabajo que nos permita llevar los intereses de la región. Ya ni siquiera digo una definición profunda, filosófica, digo los intereses de la región. Y no alcanza, alguien me va a decir, no, pero Brasil y México coincidieron, o sea, los dos pesos pesados de la región terminaron teniendo una posición, bueno, no alcanza porque quizá en lo más político sí, pero ni México ni Brasil por sí solos van a construir integración regional. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? México está absolutamente centralizado en su dependencia con Estados Unidos, con el NAFTA, con el TLC entre Canadá, México y Estados Unidos. Es muy difícil que la materialidad de la integración supere esa dependencia. Entonces, se pueden hacer cosas muy importantes en la CELAC o posiciones conjuntas como esta, pero necesitamos construir integración, construir bloque regional. Vuelvo a este tema, por eso es tan dramático la Unión Europea. La idea de bloques es muy importante en esta etapa del mundo. Eso no se resuelve con países, se resuelve con bloques. Entonces, el no ser un bloque o ser un bloque débil, que eso es lo que nos está pasando, es un problema porque nos estamos perdiendo la oportunidad de que en ese caos que va necesariamente a parir un nuevo orden mundial, algo tengamos que ver, algo para decir. No podemos volver a la intrascendencia que nos ha caracterizado los últimos años o a la dependencia que nos ha caracterizado en la colonia, en la conquista, en el ingreso al mercado mundial. Tenemos la oportunidad, si nos unimos, de poder definir algo de lo que va a definirse en el futuro del planeta. Y en este contexto, Álvaro, en este panorama que tú estás explicando, ¿qué tanta influencia puede llegar a tener Uruguay? Mencionabas lo de Ucrania, estuvo el canciller Omar Paganini en esa cumbre, por ejemplo, pero ¿qué tanto peso podemos tener? Peso poco, ¿no? De vuelta, y me preguntaba, Jano, cuál era la expectativa con el Mercosur. Yo creo que Uruguay lo que tiene que hacer es afirmarse en los lugares donde tiene algo para decir y alguna influencia para ejercer. Claramente es el espacio sudamericano y claramente es el Mercosur. El Mercosur tiene un dilema enorme dentro de pocos días, ¿no? 8 de julio, cumbre. Ni siquiera se vieron las caras, o sea, hubo una estrategia para que Milei y Lula ni siquiera se cruzaran durante la reunión del G7, estaban los dos. Entonces, viene mal esa reunión. Estaban uno en cada punta de la foto familiar, ¿no? Era muy tangible. No se imaginen todo lo protocolar que hubo que hacer y la seguridad y todo, o sea, porque además en un protocolo de ese tipo de reuniones hay una primer predisposición a organizar a las delegaciones por regiones. Entonces, es como lo contrario lo que hubo que hacer. Y estamos hablando de países vecinos, además, una parte de lo que podía tener sentido de la presencia de estos países allí era, por ejemplo, conversar con la Unión Europea sobre el acuerdo Mercosur. Entonces, en todo eso se necesitaba un poquito de cuidado, no hubo, así que es una gran interrogante lo que va a pasar con respecto a la reunión del Mercosur. También yo digo que Milei está reculando, ¿no? Ahora, miren lo que le hicieron los chinos, ¿no? A Milei, para renovarles el apoyo financiero, lo hacen ir el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Sí. Milei, que ya fue 3 veces, se va a China a rendirle honores a Xi Jinping para que le... O sea, al final, estas cosas, y la dependencia de Argentina con Brasil es muy grande, o sea que yo creo que va a terminar primando algo de esto, porque al final la necesidad es la que opera. La última crisis energética en Argentina se la salvó Brasil. No tengas duda. Momento, entonces, ¿no? Hay como siempre hay una base de la diplomacia y de los intereses que limita la acción de los líderes. Pero Lula está duro en esto y yo creo que con razón. En fin, ojalá, y acá vuelvo al papel de Uruguay, hay que ayudar. Hay que ayudar porque si hay un país que necesita de región es Uruguay, si hay un país que se tiene que llevar bien con Brasil y al que le conviene que le vaya bien a Argentina es Uruguay. Entonces, año electoral, ojalá no se improvise más, ojalá nos toca la presidencia pro tempore, el 8 de julio, pasa de Paraguay a Uruguay, hay que dejar que las cosas funcionen lo mejor posible y dejar que un próximo gobierno, sea del partido que sea, desarrolle una nueva etapa, porque esta, la verdad que fue muy mala, pero no puede terminar mal.
y tenemos que hacer que este último periodo, sobre todo cuando nos toca los destinos del Mercosur, sea para fortalecer justamente esta idea de un bloque que influya en el terreno internacional, porque solo Uruguay, ya vimos, no fuimos casi ni noticia en el propio Uruguay la posición nuestra, entonces imaginen el peso a nivel internacional. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Quédense porque en el próximo bloque de Sin Fronteras vamos a estar recibiendo al embajador de la Unión Europea en Uruguay justamente para hablar sobre el estado del bloque y también sobre lo que fueron las elecciones. Ya venimos. Bien, retomamos Sin Fronteras y vamos a hablar de Europa en este bloque. Paolo Berizzi, que está con nosotros aquí, es embajador de la Unión Europea en Uruguay desde 2021. Nació en Pavia, Italia, es licenciado en Derecho Internacional, Derecho de la Unión Europea y Derecho Procesal por la Universidad de Pavia. Paolo, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Bienvenido. Gracias a ustedes por Bienvenido. invitarme. Bueno, comencemos hablando de las elecciones del Parlamento Europeo. ¿Cuánto pesan estas elecciones? ¿Qué alcance tienen para que aquí la gente pueda entender un poco más la incidencia que tienen en la política europea y hasta dónde llega el poder del Parlamento Europeo? Bueno, antes de todo recordar que también en Uruguay hay como 60, 70 mil personas que pueden votar para las elecciones del Parlamento Europeo, Sí. o que tenían derecho por lo menos, así que no es un dado menor. En realidad, las elecciones del Parlamento Europeo se organizan cada 5 años, sí o sí, no hay elecciones anticipadas, ¿no? Siempre 5 años. Y tiene la función de definir quién son los 720 parlamentarios del Parlamento Europeo. Estos 720 parlamentarios son divididos en cuotas a nivel nacional, porque no hay una única elección del Parlamento Europeo, en que hay una sola lista o un solo grupo de listas y cada uno vota para lo mismo. No, se reparten los parlamentarios por cada nación y cada nación organiza su propia elección para 20, 25 o 70 parlamentarios, dependiendo del tamaño de la población. Entonces son interpretables también como elecciones nacionales, porque cada uno ve a nivel nacional cómo le está yendo. Se marca un perfil, hay como una mirada hacia adentro también. Hay también una mirada hacia adentro. No tendría que ser así, pero efectivamente lo hay. Y bueno, luego hay el otro tema fundamental que es qué hacen estos parlamentarios, porque en la Unión Europea hay temas que los estados europeos han confiado completamente a la Unión Europea, es decir, que no pueden ocuparse de unos temas a nivel nacional. Por ejemplo, las negociaciones comerciales, siempre escuchamos del Mercosur, ¿no? Bueno, esto es una responsabilidad exclusiva de la Unión Europea. O la política agrícola o la política de competencia, varias cosas que son responsabilidad exclusiva de Bruselas, otras que son responsabilidad exclusiva de los Estados miembros y de eso no se ocupa en realidad el Parlamento Europeo, y otras que son intermedias, un poco, son compartidas. El Parlamento Europeo se ocupa entonces de lo que es europeo, no de todo. Y por eso es importante o sería importante que en una campaña electoral se discutieran efectivamente los temas que luego discuten cuando tienen que trabajar en Estrasburgo, en Bruselas sobre el tema. Porque esos legisladores llegan con una impronta un poco local también, en alguna medida, ¿no? Tienen que ser representantes nacionales, ¿no? Representantes nacionales que se envían a nivel internacional, pero luego pasan todo el tiempo afuera. Un parlamentario europeo pasa más o menos de lunes a jueves, de lunes a viernes en Bruselas o en Estrasburgo según las semanas, y luego vuelve a su país para estar en el fin de semana en su constituency, en su lugar de donde lo eligieron, para mantener relación con los ciudadanos que lo eligieron, pero ¿verdad? Pasa todo el tiempo afuera, eso es lo normal. Y bueno, eso es lo que ocurre con el Parlamento Europeo. Se eligieron los 720 diputados
Y los resultados fueron, diría, como uno lo pensaba, un poquito más hacia el centro derecha que hacia el centro izquierda comparado con las elecciones anteriores, pero tampoco mucho más como se podía pensar con antelación. Y los equilibrios ahora se van a discutir en los próximos días. ¿Cómo puede este movimiento que hubo un poco más hacia la derecha marcar el rumbo a futuro de lo que es el bloque y las políticas que se implementan desde allí? Sí, eso es muy interesante porque ustedes tienen que pensar que los partidos europeos, los partidos nacionales, diría yo, luego a nivel... Disculpa. Sí, tome tranquilo. A nivel europeo confluyen en otros partidos. Tranqui. No, a nosotros, claro, a veces creo que lo que nos pasa es que como uruguayos nos cuesta un poco entender lo que es la magnitud de la Unión Europea en sí y de lo que es su parlamento y de cómo eso influencia a los países y cómo se delegan en este Parlamento Europeo tantas decisiones importantes a nivel de lo que después va a ser la política interna de ese país, cómo va a repercutir. Y por eso siempre hay temas que son bastante picantes, como por ejemplo la cuestión de la migración, que ha estado ahí, que ha sido también como un tema polémico, especialmente si pensamos con algunos países de Europa del Este. Bien. El Parlamento Europeo tiene un poder de codecisión en muchos temas de la Unión Europea, es decir, que todas las decisiones que se toman a nivel europeo se toman a nivel de Estados miembros y a nivel del Parlamento Europeo, y se vota. Ahora bien, cada partido nacional confluye en un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo más grande. Puede ser totalmente distinto de lo suyo, depende. Claro. Un partido, por ejemplo, de centro-derecha normalmente confluiría en el Partido Popular Europeo, que es el partido más grande en el Parlamento Europeo. Pero también hay partidos de centro-derecha que confluyen en otros grupos, más de derecha o más... me recuerdo a un momento dado en mi país, Italia, hace 25 años, había partidos que estaban en la oposición uno con otro, que pero en Bruselas confluyeron en el mismo partido. Claro. Entonces, muy difícil de entender. Pero es así, lo que importa luego es a qué grupo perteneces a nivel europeo. Como grandes bloques, digamos. Como grandes bloques, porque luego hay una política parlamentaria que se hace por bloque, no por país, sino por bloque. ¿Y cómo influye? El Parlamento Europeo tiene este poder de codecisión. Entonces tiene que votar en cada propuesta legislativa y eso no vota por nación, vota claro. por bloque político. El Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas, los Verdes, los grupos más liberales, los grupos más de derecha. Todo eso hay en el Parlamento Europeo, es muy divertido. Y no hay como, perdón, pero no hay como una especie de capaz de contradicción de que, porque los grupos que son más de derecha suelen tener una visión bastante euroescéptica, ¿no? Que hayan quizás obtenido más votos para el Parlamento Europeo justamente quienes muchas veces ponen en cuestión el poder o lo que debería ser el poder de la Unión Europea. Bueno, es bastante normal que haya euroescépticos, es decir, son un reflejo de la población, es normal claro. que hay gente elegida y que está contra el sistema. Igual, lo que veo yo es que ahora en los grupos más extremos hay mucho menos gente que está en contra de la Unión Europea y mucho más gente que quiere cambiar la Unión Europea. O sea, la tendencia de hoy es más, no queremos salir, queremos estar adentro y cambiarla. Ya vieron lo que pasó con Reino Unido cuando salieron también, ¿no? Creo que eso es la razón para que haya un poco menos de Brexit. Un ejemplo muy cercano, ¿no? Berizzi, ¿qué consecuencias tiene hacia la interna de los países? En Francia la elección europea provocó un cisma, podríamos decir. Hay elecciones anticipadas. En España pasó algo similar, se le pedía la renuncia a Pedro Sánchez, renunció justamente la vicepresidenta a su sector político, es decir, que todos los países en alguna medida, en Bélgica también, sintieron el cimbronazo, como se dice aquí, de ese resultado a nivel europeo, pero en la política doméstica. Bueno, eso depende exactamente del hecho que hay sistemas electorales nacionales, ¿no? Para elegir el Parlamento Europeo. Entonces, las elecciones del Parlamento Europeo terminan siendo una especie de termómetro
a nivel nacional también. Pero sí, eso no es un tema de la Unión Europea per se. Cada país luego evalúa qué impacto puede tener en su interior los resultados de elecciones que no son para su interior, sino para enviar miembros a Bruselas. Políticamente es evidente que no se puede ignorar un resultado de una elección, aunque sea para algo completamente distinto. Pero son razonamientos políticos que corresponden a los gobernantes locales, nacionales de hacer. Va a tener un impacto distinto según cómo lo encare cada país. Según cómo lo encara cada país, según los resultados que da cada país. Hay países en que las elecciones europeas confirmaron los resultados de las últimas elecciones políticas parlamentarias, entonces no hay sinceramente ningún tipo de reflexión que hacer. Pero sí, cuando los resultados son muy distintos, puede ser que a nivel nacional se abra un razonamiento. Pablo mencionaba al principio de que hay entre 60 y 70 mil uruguayos que estaban habilitados para votar. ¿Cómo se trabaja con estos uruguayos? ¿Están informados? ¿Van, votan, no? ¿Cómo es el trabajo de ustedes también en este sentido? Bueno, eso depende en realidad de la ley de cada país de la Unión Europea, porque hay países que permiten que voten los ciudadanos residentes al extranjero y otros países que no lo permiten para las elecciones europeas. Y, por ejemplo, la legislación de Italia, que aquí tiene 135.000 personas, ciudadanos, no lo permite para las europeas. Claro. La legislación de España, de Francia, lo permiten. Entonces, la Embajada de Francia, de España, organizan elecciones a nivel local y la gente va y vota. Bueno, el promedio creo que, ahora aún no tengo los datos de las últimas elecciones, pero creo que más o menos más del 10-15% no habrá. Pero tampoco piensen que los europeos en Europa voten al 100%. Claro, porque hay que recordar en el sentido que no son elecciones obligatorias. No, nunca son obligatorias y más o menos ahora como en el 2019 votaron el 50%, de los ciudadanos. Claro. Y en las nacionales por lo general están más en el 70-80%. Depende del país. Hay países en que hay menos y la mayoría de los países quizás hay más, pero sí, en las nacionales se trata del gobierno de tu país, sí, o del presidente de tu país. Cuando hay presidenciales es mucho más, llama mucho más la atención del ciudadano. Berizzi, en el bloque anterior hablábamos de la cumbre de la paz o por la paz en Ucrania. La Unión Europea nació como un proyecto de paz, salvo el episodio de la desintegración de Yugoslavia, que generó guerras que todos recordamos. Eso ya se ha cumplido. ¿Cómo se observa esta nueva situación entre Ucrania y Rusia desde la Unión Europea? Muy bien, la cumbre se llamaba Cumbre para la Paz y justamente es una cumbre en que muchos países del mundo fueron convocados por Suiza o Suiza de parte de Ucrania, no tanto para establecer condiciones para la paz, sino para establecer unos puntos fermos, un camino que se podría hacer hacia la paz, las cosas que son verdaderamente importantes. Y participaron casi 100 países, 80 y pico firmaron la declaración final. Entonces ya sabemos que hay toda una cantidad de países que están en favor de este proceso, en favor de la paz y de este concepto de paz, una paz justa, ¿no? Una paz definida por la ley del más fuerte y nos quedamos ahí donde las actividades bélicas nos han llevado. Además, esa cumbre sucedió 2 días después del G7, un G7 luego ampliado, invitando varios líderes del mundo, en que se habían establecido otras ayudas a Ucrania y un poco se reafirmó el principio de la soberanía territorial del país. Ahí estamos con Ucrania. Efectivamente, el tema Ucrania es el tema principal. La agresión Rusia-Ucrania es el tema principal de la Unión Europea porque tiene repercusiones de todos tipos. Sobre todo financieros, repercusiones como la idea que hay que formar ahora una especie de independencia, autonomía estratégica más fuerte, no solo del punto de vista económico, sino también del punto de vista militar.
Y son los temas que antes no se discutían en la Unión Europea y ahora esta agresión provoca este tipo de discusión entre los líderes europeos. Sí, también usted mencionó la guerra en la ex Yugoslavia, que sucedió afuera de la Unión Europea, pero en la frontera de la Unión Europea. Y ahí fue la OTAN al final que intervino, muchos países de la Unión Europea en favor, naturalmente. Y la idea es que tenemos que ocuparnos de forma más contundente de lo que sucede a nuestras fronteras, como es el caso ahora de Ucrania, porque todo eso puede tener una repercusión muy fuerte al interior de la Unión Europea. Los ciudadanos de esta zona de fronteras son muy preocupados que un día el conflicto se pueda extender hacia ellos. Eso es totalmente normal. Claro. Un conflicto que geográficamente queda más lejos, pero que está en curso, es el de Israel-Palestina. ¿La Unión Europea tiene una postura respecto a esto? La Unión Europea tiene una postura, diría que una postura sobre el conflicto entre Israel y Gaza, y Hamas en este caso, es algo más, no digo más complicado, pero en que hay varias posturas distintas. Claro. Bastante complejo. Lo que sí, donde estamos todos de acuerdo a nivel europeo es pedir un cese del fuego, es pedir la liberación de los rehenes, es condenar los atentados terroristas de Hamas y también llamar a todas las partes al respeto del derecho internacional humanitario. Esas son como las condiciones de base en que los 27 países de la Unión Europea están todos de acuerdo. Luego hay claramente nuances, un poco países que están países que reconocieron ya a Palestina, países que no lo reconocen todavía, países que en Naciones Unidas cuando hay resoluciones votan de una cierta manera, y otros que se abstienen, y otros que votan de otra manera. Entonces sí hay todavía diferencias entre los países europeos. Pero hay unos principios claves, que es el multilateralismo, el respeto del derecho internacional, en que por suerte estamos todavía todos de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir conversando entonces con usted a la vuelta de la tanda, porque está la cuestión del acuerdo o no Unión Europea-Mercosur. A ver en qué está eso, ya venimos. Continuamos entonces en Sin Fronteras conversando con el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Paolo Berizzi. Nos vamos a meter ahora con este largo ya acuerdo que lleva más de 20 años de negociación, Unión Europea-Mercosur. ¿En qué está? ¿Cómo lo ve? ¿Por qué tanto tiempo, no? Para ver que todavía no se sabe si se llegará a algo. Sí, ¿por qué tanto tiempo? Porque no es fácil y porque tuvo mucho tiempo parado, en realidad. O sea, no son 20 años en que nos reunimos todas las semanas para negociar, hubo años sin negociar. Y por voluntad de uno o por voluntad de otro. Aquí estamos con dos bloques. De un lado, el Mercosur, 4 países que negocian y se sientan todos a la mesa. Del otro lado, la Unión Europea, que es un bloque con una sola persona que se sienta a la mesa, que es la Comisión Europea, porque tiene un mandato de los 27. Y eso, de un lado, facilita nuestra tarea por el momento, pero no es fácil. Ahora, vino acá el negociador en jefe en el mes de abril y dijo que estamos en la recta final. Faltan los últimos 100 metros, eso dijo. No especificó si son con obstáculos o sin obstáculos, los 100 metros. Y un mensaje esperanzador. Un mensaje esperanzador. La verdad que los últimos 100 metros de cada negociación, por definición, son los más difíciles, porque son todos los que no se pudo acordar antes. Si no, se hubiese cerrado fácilmente. Entonces ahí estamos, en la parte más compleja. La pelota está ahora en la cancha del lado europeo, de la Comisión Europea,
Y justamente el jueves pasado, en margen del G7, había la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que encontró en bilateral al presidente Lula y le confirmó, lo tuiteó después, no se dice tuiteó, xeó, lo posteó después que la Unión Europea sigue comprometida a buscar con el Mercosur un acuerdo mutuamente beneficioso. Y eso fue un buen mensaje porque prácticamente mencionó 3 cosas de su conversación con Lula y una fue la guerra y esta era la segunda más importante que se dijo. Entonces yo lo vi como un mensaje de esperanza y ahora en las próximas semanas veremos qué paso quiere hacer la Comisión Europea a nivel político. A nivel técnico se siguen reuniendo para eliminar los últimos obstáculos técnicos que hay. Pero sí, es un tema un poco más político en este Porque momento. uno puede presumir además que en estos 20 años de negociación la realidad internacional ha ido cambiando, ¿no? Máximo como cambian las cosas en el mundo en forma dramática, por decirlo de algún modo. Eso también ha tenido algún impacto, ¿no? Porque han cambiado los intereses, la realidad geopolítica, económica. Y la economía, sí. La energía. Y el dinamismo, la dinámica comercial, absolutamente. En realidad yo pienso que este acuerdo ahora es aún más necesario que hace 20 o 25 años, porque el mundo se ha transformado, o sea, estamos pasando lamentablemente del multilateralismo al multipolarismo, hay varios polos de poder y la Unión Europea y los países del Mercosur son primos de sangre, ¿no? Tenemos los mismos valores. Si hay un lugar a que la Unión Europea tendría que mirar en el mundo para su cercanía de valores y de respeto a la democracia, derechos humanos, son justamente los países de Sudamérica, en particular los países del Mercosur. Pero lo mismo diría de los países del Mercosur, que naturalmente quieren exportar todo lo que puedan porque producen mucho más de lo que pueden consumir. Pero los valores compartidos son con Europa. Yo lo puedo ver en mi vida cotidiana aquí en Montevideo, cuando pregunto dónde te gustaría vivir, muchos jóvenes me dicen, bueno, me gustaría vivir en Europa si no fuese aquí en Uruguay, ¿no? Entonces, hay una cuestión cultural e histórica que nos cultural, histórica. Entonces el acuerdo sería cementar estos valores. Somos naturalmente cercanos, no artificialmente cercanos. Se tendría que cerrar solo por eso y para crear un bloque en el Atlántico entre Unión Europea y países del Mercosur, que sea un bloque de cercanía, no solo de comercio y cercanía, que puede representar una gran posición a nivel global, no solo un gran mercado. ¿Cómo ve el rol de Francia en esto? Aparentemente habían presentado una mayor flexibilidad, en un momento estuvieron bastante duros con la posibilidad de este acuerdo, en el marco de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? De que Macron, después de lo que fueron las parlamentarias, llamó a elecciones anticipadas. ¿Eso puede generar algún cortocircuito? Bueno, es que no estamos ahí. Como le decía, en este momento quien negocia es la Comisión Europea. Naturalmente conocemos las posiciones de nuestros Estados miembros, Francia, Austria, pero también conocemos posiciones de Estados miembros que nos piden avanzar y hacia el cierre. Entonces, conocemos opiniones en favor y en contra. Existe un mandato escrito, formal, que se dio en su tiempo a la Comisión Europea y la Comisión Europea lo va a cumplir, terminando las negociaciones y diciendo, bueno, sí, terminamos y luego, si las negociaciones terminan positivamente, se pasa el resultado a los Estados miembros de la Unión Europea y al Parlamento Europeo para que voten sí o no a lo que la Comisión Europea ha negociado. Eso es donde estamos. No estamos todavía al momento de la decisión formal de cada país sobre el resultado de las negociaciones. Claro. Berizzi, ¿cuánto pesa lo medioambiental? En un momento se dijo que el tema medioambiental y el no respeto de algunos países aquí en la región era una de las grandes trabas que existían y así se ha planteado. También hubo en alguna medida por parte del presidente Lula, ya que lo citamos, de decir, bueno, nos tienen que dar tiempo también, nuestra realidad no es la de Europa. Es decir, ¿cuánto está pesando todo eso?
Bueno, ha pesado en los últimos 3 años bastante porque la Unión Europea pide que el respeto del Acuerdo de París sobre la lucha al cambio climático, que todos los países, inclusive el Mercosur, están adentro, que este respeto sea algo, una condición indispensable para el tratado, para el acuerdo que se haría entre Unión Europea y Mercosur. Yo creo que en eso podemos tranquilamente lograr un resultado, porque al final los países del Mercosur están convencidos, son países que creen en el respeto del medio ambiente, en la lucha al cambio climático. No son países que inquinan. Las emisiones que producen estos países a nivel global son muy poco comparado con otros países industrializados. Y al final, si usted piensa, ¿quién es la parte del mundo donde el medio ambiente tiene la importancia más grande? Es probablemente Sudamérica, es decir, donde hay más biodiversidad, más forestas. Es como la parte del mundo que tendría que cuidar más al medio ambiente. Amazonas, el pulmón de la tierra. En su momento el cortocircuito fue entre, me acuerdo, Francia y Brasil, ¿no? Que estaba Jair Bolsonaro, quien era un gran tirador de la cuestión del cambio climático. Nosotros estamos dispuestos a entender que hay un desarrollo económico que en su tiempo tuvo también la Unión Europea, porque Europa también hace siglos estaba cubierta de bosques y luego tuvo su desarrollo económico. Un desarrollo económico que pero en este momento, en este siglo, se puede combinar con el respeto del medio ambiente. Y la Unión Europea tiene una gran experiencia de tecnología, está totalmente dispuesta a apoyar a los países del Mercosur para hacer que su desarrollo económico se haga sin impactar negativamente sobre el medio ambiente. Yes, we can. Es posible. Muy bien, Pablo Berizzi, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sin Fronteras. Gracias a ustedes. Un gusto. Hasta la próxima. Muy bien, Gabas, llegamos al final, nos vamos. Gracias a ustedes también por acompañarnos esta noche. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en la pantalla de TV Ciudad. Que descansen.